Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Soy María del Socorro García Manzano, directora de Andamios Educativos, una organización de maestros que trabaja impulsando la profesionalización de los docentes, justamente, Andamios Educativos. Si alguien quiere conocer más de Andamios Educativos, nos puede visitar en nuestra página, que es andamioseducativos.edu.mx, o en Andamios Educativos en Facebook, Andamios Educativos Oficial en Facebook, Andamios Educativos en Instagram. Bueno, como les decía, vamos a ver el episodio, ¿cómo reconocer que se está transformando la comunidad? En el libro 100 recetas, fase 4. ¿Y por qué es importante trabajar el tema de la comunidad? Recuerden que en el plan 2024, 2022, en el plan y programas de estudio del 2022, la comunidad es el centro del trabajo. Es decir, sí nos ocupamos de los sujetos, sí nos ocupamos de los alumnos, pero además de preocuparnos y ocuparnos de ellos como persona, nos tenemos que preocupar y ocupar de ellos en comunidad. Bueno, pues entonces también tenemos que ver si el trabajo que estamos haciendo, si dentro del trabajo que estamos haciendo, pues está avanzando el desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a este episodio. Vamos a ver cómo reconocer que se está transformando la comunidad. Fíjense que hay un libro importante en el que se basa todo este capítulo del libro, que es el libro de Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, de Luis Miguel Cisneros Villanueva. Justamente este libro es el que incluye la dinámica que les voy a comentar un poquito más adelante, el del árbol. Em, pero justamente tenemos que ver, hacernos esta pregunta, la pregunta del título, cómo saber si estamos avanzando en el crecimiento de la comunidad, porque puede ser que solamente nos estemos dedicando a trabajar con los alumnos, las cuestiones de los contenidos, sin hacer el trabajo que nos pide el plan 2022 de trabajar en comunidad y para la comunidad, y que la comunidad sea parte justamente del desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta actividad que propone Luis Miguel Cisneros Villanueva en su libro Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Esta dinámica se divide en 5 momentos y se puede desarrollar al interior de los consejos técnicos, en la academia, con las y los docentes, o en la junta de madres y padres de familia, o en el propio salón de clases, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, se tratan estas etapas de la actividad. La primera se llama fogata, la segunda diálogo, acuerdos, acciones, evaluaciones y sistematización del ejercicio, ¿no? Vamos a empezar con fogata. ¿Por qué se llama fogata? Bueno, porque recuerda al ritual de de nuestros ancestros, ¿no? Donde se reunían en grupos alrededor del fuego, y bueno, la voz experimentada compartía pues los saberes ancestrales comunitarios, ¿no? Entonces, esta primera etapa se llama fogata y pues alude justamente a este hecho. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que los participantes, en este caso ya dijimos los padres, los alumnos, los maestros o, o todos ellos, se disponen en círculo alrededor de la fogata para que se dé el diálogo. Se eliminan ciertas inhibiciones iniciales, alguna técnica de participación de educación popular para permitir que todos puedan participar sin temor, ¿no?
se hace una lectura colectiva de lo que se va a tratar y si no hay lectura, pues la persona que va a coordinar el ejercicio expone lo que se va a trabajar, ¿no? Es importante nombrar a un coordinador o a un coordinador para darle orden a la asamblea, para dar los turnos, para moderar, ¿no? Lo que se va a desarrollar en la asamblea. Justamente lo que se busca es que no se imponga una voz en el ejercicio, ¿no? O que se especifique lo que se debe de pensar. En realidad, la intención de este ejercicio es que se genere un diálogo, es decir, una verdadera ecología de saberes, donde la diferencia con los otros, la diversidad, esté presente y cuestionándose, no discriminando, no haciendo juicios, ¿no? Como, y algunas preguntas que se sugieren son, ¿cómo está nuestra comunidad? ¿Por qué está así? ¿Quién decide en ella? ¿Qué valores o activadores eh, pelean? Miren aquí nada más lo que puse. Pelean en ella, cómo benefician o afectan y cómo transformar la realidad y con qué estrategias. Estas y otras preguntas permiten el análisis colectivo de la realidad para construir soluciones a las problemáticas presentadas. Sin embargo, si se hacen preguntas sueltas, pues bueno, el análisis queda incompleta, ¿no? Y entonces por eso es que se propone la técnica del árbol social. ¿De qué se trata el árbol social? Bueno, el árbol social al follaje se le nombra como el nivel ideológico o donde se reproducen las ideas del sistema social. El tronco es el nivel político donde el poder toma forma organizativa, institucional y jurídica. Y a la raíz se le nombra como el nivel económico, donde se coloca todo el proceso de producción de los bienes de la sociedad. ¿Y cómo se hace para trabajarlo? Pues bueno, con el diálogo, que es el segundo momento de la dinámica e implica desarrollar un diálogo, eh, pues justamente en ambos sentidos. Por eso es que se llama diálogo, para generar un encuentro con las voces de la comunidad y en este encuentro afloren las diferentes visiones del mundo para saber lo que sabemos, es decir, para lograr una verdadera ecología de saberes. Justamente este diálogo, ¿cómo se desarrolla? Bueno, después de la fogata se reconstruye colectivamente el texto o la ponencia o lo que presentó el coordinador, ya sea con las preguntas o con los temas, para que se hagan preguntas, se problematice mediante preguntas esta temática. Posteriormente, las preguntas se escriben en el pizarrón, si hay un pizarrón o en una libreta, y se seleccionan con base en una elección democrática con cuáles van a empezar a dialogar, ¿no? Y justamente estas preguntas son las que se convierten en el plan de trabajo para el diálogo, la investigación o el debate y el debate, ¿no? Para ayudar en el desarrollo del diálogo, se utilizan los conocimientos de los ponentes o talleristas, ¿no? O quien está coordinando sobre el tema que se puso en la mesa del cual se va a hablar y del cual hay que hacer preguntas para problematizarlo, ¿no? Para guiar el diálogo-debate podemos usar algunas preguntas como la siguiente. ¿Qué queremos conocer de la comunidad? ¿Para qué queremos conocer? Y otras, ¿no? Pueden ser algunas otras que propongan los participantes. Para utilizar la herramienta del árbol social de Serapaz, es importante que la o el coordinador comunitario pregunte cuáles son las principales partes de un pino. Bueno, especialmente
pues de un pino, en realidad es como de cualquier árbol, ¿no? Tenemos las raíces, el tronco y el follaje. Y conforme se escuchan las respuestas del colectivo, se dibujan las partes. Posteriormente, se pregunta qué funciones tienen esas partes. Hay que enfatizar la raíz, el tronco y el follaje, y las respuestas se anotan en el dibujo. El coordinador o la coordinadora comunitaria tendrán especial cuidado en señalar que el árbol simboliza un todo y que la existencia de unas con otras garantizan la supervivencia de este todo. Y una vez que el árbol es señalado como todo, se propone una comparación del árbol con la sociedad, ¿no? Y se plantean preguntas como, ¿qué elementos cumplen las funciones para la raíz, el tronco y el follaje? Y se puede profundizar en las funciones de cada parte. La raíz sirve al árbol para extraer del suelo las sustancias que lo alimentan. En la sociedad, ¿cómo extraemos de la naturaleza todo lo que necesitamos para vivir? El tronco da fortaleza al árbol. En la sociedad, ¿qué o quiénes representan la fuerza y el poder entre las relaciones de los grupos y comunidades humanas? El follaje cubre al árbol, lo protege por medio de sus hojas y frutos. Identificamos el tipo de árbol que es. En la sociedad, ¿qué ideas o valores se reproducen a partir de las relaciones que se establecen entre los sujetos? La o el coordinador comunitario colocará las aportaciones del grupo en las partes del árbol donde correspondan, es decir, en el follaje, en el tronco o en la raíz, en la parte de la sociedad, de la política o de la economía. Sin duda, todos los aportes anotados funcionarán como un andamiaje en donde cada participante podrá completar con sus saberes los huecos de indeterminación, construyéndose un trabajo comunitario al respecto. Una vez que estamos reunidos y que se ha posibilitado el diálogo y que se ha puesto en la mesa el ejercicio del árbol social, pues hay que trabajar en los acuerdos, que es la tercera etapa. Justamente en esta tercera etapa, los participantes deben superar, pues con tolerancia eh, a lo diverso, lo diferente, eh, para incluir, ¿no? Para incluir posibilidades de respuesta a las preguntas que nos estamos planteando como comunidad para saber si estamos avanzando o estamos justamente atorados, y de lo que se trata es de que haya un crecimiento como comunidad en donde pues participan, ya dijimos, los alumnos, los maestros y los docentes. ¿Qué más se hace en esta etapa de los acuerdos? Pues bueno, eh, todos participan, y después del diálogo, este diálogo del que hablamos, el relator o relatora da lectura al resumen de lo que se ha dialogado y debatido hasta el momento, y posteriormente se identifican los diseños y consensos. El colectivo debe jerarquizar en donde hay consenso para el bien común, y el relator o relatora debe escribirlos. Cuando estamos haciendo un diálogo horizontal, ¿no? Que es el que se propone aquí, se deben expresar en espacios de igualdad, es decir, todos los participantes tienen el mismo derecho a participar expresando sus ideas. Por eso se sugiere además que para referirnos al otro utilicemos el término compañero o compañera de quienes están produciendo, de quienes están participando en el diálogo y que van a producir este conocimiento para avanzar en el crecimiento de la comunidad. Es fácil que ciertos capitales culturales económicos, como los llama Bourdieu, generen prejuicios en los prejuicios
en los participantes y les asignen roles hegemónicos o subalternos como designarse especialista, subordinarse como maestro frente a un grupo o asumirse como autoridad educativa. Recuerden que si estamos en un diálogo horizontal y nos sugieren llamarnos compañeros, pues bueno, es, tenemos que evitar llegar a esta parte de los prejuicios para que justamente el trabajo que se hace para mejorar la comunidad esté cuidado, ¿no? Porque si no, de otra manera, se puede cancelar la dinámica. Si en algún momento algún participante quiere monopolizar el diálogo o persuadir a los compañeros para rechazar un discurso o para imponer algún discurso, el responsable de la asamblea debe propiciar el diálogo conteniendo a los participantes y para reflejar los acuerdos de la asamblea, las voces diversas pueden diseñar un cuadro como el siguiente. Entonces podemos hacer una tabla como la siguiente y titularla Acuerdos para el bien común, ¿no? Entonces, en donde hay consensos y en donde hay disensos, ¿no? Sobre los temas que se plantearon eh, para desarrollar en la asamblea. También podemos establecer acuerdos para el bien común en cada parte del árbol social, ¿no? En la parte de la raíz, en la parte del tronco y en la parte del follaje, con la representación de cada uno de ellos, ¿no? Entonces hay que tomar acuerdos. Primero consensuar y luego tomar acuerdo de acuerdo con el árbol social. Y una vez que están jerarquizados y clarificados los consensos y se anotan las acciones en cada uno, es importante ubicar fechas para poder saber si vamos a cumplir en tiempo, si van a lograrse las tareas, ¿no? Entonces, debemos ubicar fechas, tiempos, responsables, cómo se va a hacer la evaluación de la tarea y elementos que nos permitan cumplir cabalmente las tareas de los acuerdos que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces podemos también utilizar un acuerdo, una matriz como la siguiente: los acuerdos para la búsqueda del bien común, acciones colectivas, quién va a ser el colectivo responsable, la fecha de activación y también el tiempo estimado de la tarea. Las evaluaciones. ¿De qué van las evaluaciones? Bueno, en la quinta etapa, que es de esta dinámica, Cisneros propone que los participantes evalúen cómo actuaron en la asamblea. Es decir, ya se terminó la asamblea, ya tuvimos, ya nos sentamos en forma circular, decidimos quién va a moderar, quién va a escribir, hicimos la presentación de las temáticas, todo esto que llevamos hablado, bueno, se tiene que evaluar y al final de la asamblea, dentro de la cultura escolar tradicional, pues bueno, normalmente no hacemos asambleas, pero en esta nueva modalidad del Plan 2022, pues una de las modalidades que nos piden trabajar es justamente la asamblea. Y aquí estamos viendo una manera de hacerlo para el crecimiento de la comunidad. Bueno, entonces al término de la, de la asamblea, hay que abrir un espacio de diálogo para saber cómo nos sentimos con esta actividad, ¿no? Pues bueno, para evaluar cada una de las etapas y el método que se propone es súper sencillo, ¿no? Em, se conocen las etapas y solamente se les va a pedir a quienes participaron que utilizando su pulgar, pues ya sea el de la mano derecha o la izquierda, apunten hacia arriba, hacia abajo o en medio, como lo vemos en la imagen. Vamos a utilizar el pulgar hacia arriba cuando nos hagan la pregunta de cómo estuvo y si la participación estuvo bien, bueno, vamos a utilizar el pulgar hacia arriba. Si no estuvo bien o no se hizo la actividad, pues irá hacia abajo. Y si la participación consideran que estuvo más o menos, pues vamos a utilizar el pulgar de manera horizontal.
¿no? No vamos a dar calificaciones, aunque estamos en la escuela y estamos trabajando con la comunidad, pues bueno, solamente vamos a tener estos parámetros para saber cómo va la participación y cómo se desarrolló la asamblea, ¿no? Así es como la vamos a evaluar. Las preguntas que se pudieran hacer también, no solo sobre las etapas del ejercicio, es si nos escuchamos con atención unos a otros, si participamos con algún comentario, si profundizamos en el tema, si levantábamos la mano cuando queríamos decir algo, si esperábamos nuestro turno para hablar, si tratamos de relacionar nuestras ideas con las de nuestros compañeros, si ofrecimos razones o argumentos para lo que expusimos, si pusimos ejemplos para aclarar lo que expresamos, si hicimos buenas preguntas, qué podríamos hacer para mejorar la próxima vez y si nos pareció interesante nuestra sesión y decir por qué sí o por qué no. Y finalmente habrá que sistematizar el ejercicio, será de autoría colectiva y se hará una relatoría, una sistematización del proceso, de las partes del proceso y los acuerdos a los que llegaron y la evaluación que se realizó, ¿no? Además, los resultados se deben escribir expresando la voz de los autores desde sus perspectivas, uno frente al otro, siendo también visibles las hegemónicas, con el objetivo político de convivir en un espacio público. Las siguientes preguntas podrían ser para orientar la sistematización de la asamblea. ¿Cómo fue la participación de los compañeros? ¿Qué acciones propusieron? ¿Qué se modificó respecto a la asamblea anterior? Y en términos del sentir y pensar, que ya sabemos que podemos decir sentir pensante porque ya lo hemos visto en algunos consejos técnicos sobre lo de las pedagogías del sur, preguntar cómo se evidenció en la sesión en términos, cómo se evidenció, cómo se realizó, cómo estuvo la sesión en términos generales, qué se aprendió en la sesión y cómo se podría demostrar lo aprendido. Quizás nuestras primeras asambleas no sean a lo mejor un ejercicio como nos gustaría que saliera, pero justamente se trata de hacer estos ejercicios para avanzar en el crecimiento de la comunidad como comunidad. Y pues bueno, yo les agradezco mucho su asistencia a este nuevo episodio de Un libro sin recetas para las maestras y los maestros, fase 4, con este nuevo episodio. Los invitamos a visitar nuestro sitio para que conozcan más de nosotros. El sitio es andamioseducativos.edu.mx. Su amiga y colega, la maestra Socorro García Manzano, directora de Andamios Educativos, les dan las gracias por haber escuchado esta presentación.